Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Primera Palabra, donde inicia el debate. Espero que estén, ahí en la paz de sus hogares, o quienes nos ven a través de plataformas digitales nos acompañen y este programa les ayude, por supuesto, a formar un mejor criterio de cara a estas elecciones del 2026. Sigue pasando los días, qué rápido pasa ya. Estamos 20 de julio, un mes de julio con mucha información y muchas sorpresas en el tema político. Pero bueno, antes de entrar en materia, por supuesto, hoy tenemos invitado, pero voy a saludar primero a mi compañera periodista de Canal 1, Adalia Aguirre. ¿Cómo estás, Ada? ¿Qué tal, Carlos? Muy contenta, muy buenas noches. Muy contenta, una semana que sin duda ha tenido muchísimos cambios en el tema político y justamente vamos a estar analizándolos y por supuesto con ese invitado especial que mejor yo creo que sea Carlos quien les cuente quién es. Así es, se nos perdió, estuvo perdidillo ahí, mucho trabajo, por supuesto, allá en la Municipalidad de Mora, pero bueno, ya lo tenemos acá de vuelta con nosotros, nuestro panelista Emanuel Ferrer. ¿Cómo estás, Emanuel? Muchísimas gracias, Carlos, a Dalí, por invitarme de nuevo a un bellísimo programa. Yo siempre honradísimo y siempre con la anuencia de estar acá. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. ¿Cómo está todo allá en el Cantón de Mora? Pues vamos caminando muy bien, por dicha. Ahí vamos levantando, digamos, lo que tanto ha costado, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, trabajo, pero gracias a Dios el Cantón va caminando. Bueno, eso es lo importante, siempre ir trabajando en pro del costarricense, del ciudadano, pero bueno, temas políticos que siempre dan de qué hablar. Iniciamos este programa hablando del Partido Progreso Social Democrático, el partido oficialista que, como todas las demás agrupaciones, se están preparando, se están alistando para el próximo 1 de febrero de 2026, día denominado como siempre el día de las elecciones, un día crucial, por supuesto, para la democracia y la historia de nuestro país. Pero bueno, se hablaba en algún momento, compañeros, de Luis Amador, quien anduvo rebotando por muchas agrupaciones. Bueno, hablamos de el Partido Unidad Social Cristiana, donde tuvo un primer intento, un primer acercamiento, todo eso ya sabemos en lo que terminó. Se acercó al Partido Progreso Social Democrático, incluso con declaraciones desde Canadá, donde trabaja Luis Amador, el exministro del MOP. Incluso lo tuvimos como invitado en La Primera Palabra desde Qatar, donde nos contaba incluso sus experiencias con toda esta situación del Medio Oriente. Y nos señalaba en esa oportunidad que estaba muy cerca ya de toda esta situación de la precandidatura en el Partido Progreso Social Democrático, de que todo iba, como decían, viento en popa, pero llegó el tema económico, el tema de dinero y todo se derrumbó. Así es, y es que, parte de eso fue lo que llamó la atención porque él hablaba un poco de su estrategia, de cómo a lo interno del partido, pues lo atendieron, le hicieron consultas, en fin. Pero yo quisiera que veamos las declaraciones de Luis Amador, que básicamente nos amplían un poco más este tema. Costarricenses, amigos, el jueves pasado me vi en la obligación moral de rechazar la oferta de postulación con el Partido Progreso Social Demócrata. Lo hice después de que la dirigencia adoptara una posición inflexible con respecto al nuevo reglamento para las elecciones nacionales, donde de manera discriminatoria pusieron montos exorbitantes para inscribir candidaturas. En un país donde el narcotráfico infiltra las estructuras de las organizaciones, esto es muy peligroso. Ellos mismos se dieron descuentos de hasta un 90% a sus fundadores, incentivando el nepotismo. Impulsaron la firma de títulos ejecutivos de deuda para garantizarse el pago del 10% del salario de quienes sean electos. Pusieron una disposición para que quienes sean nombrados en un eventual gobierno tengan que pagar un 3% de su salario. A la democracia no se le pone precio. A la democracia no se le pone precio, es lo que dice Luis Amador. Emanuel, ¿cómo ves esta situación? Realmente es bastante complicado, ¿verdad? Entenderle también por parte de don Luis Amador. O sea, cuando vemos el discurso, ¿verdad? Donde mezclamos narcotráfico y nepotismo, ¿verdad? Con un tema de financiamiento del partido, ¿verdad? Lo cierto es de que creo que es doña Luz María Alpizar también que señala también y coincide plenamente en que esta decisión se da por un tema económico, ¿verdad? Lo cierto es de que sea lo que sea, los partidos necesitan financiarse. Eso
nadie lo puede poner en duda, ¿cierto? O sea, de eso viven y o sea, sobre ese tipo de maniobras y reglamentos que por lo menos se reglamentan. Habrán otros partidos que ni siquiera acuden a la reglamentación, ¿verdad? Y acuden a subjetividades muy marcadas para poder decir, bueno, ¿cuánto cobramos para poder tener una inscripción? Yo recuerdo partidos políticos que cobraban 30 millones de colones para una candidatura, por ejemplo, de un primer lugar en San José. Incluso Liberación Nacional, para este proceso, los precandidatos tuvieron que depositar 20 millones. 20 millones de colones. Aquí estamos hablando de que fueron aproximadamente, ¿cuánto? Entre 10 millones de colones para la presidencia. Sin embargo, ustedes ven el primer lugar de San José de diputación y son 15. Incluso era mayor el monto para una diputación que para la presidencia, como para el candidato a la presidencia de la República. Entonces, me parece un poco complicado, digamos, entenderle a don Luis Amador ese discurso de, por ejemplo, de ligar nepotismo, ligar, digamos, todo el tema del narcotráfico. Sí entiendo, digamos, el tema de que se pueda ver un poco deslumbrado él, digamos, por un tema de que se le haga un descuento a los fundadores de un 90%, ¿verdad? Inclusive, donde, claro, entonces yo lo que puedo entender es de que claramente él quiera poner también a sus fichas, y el hecho es de que por un tema monetario, ¿verdad? No va a poder ponerlas porque claramente van a poder tener esos espacios aquellas personas que van a tener esa ventaja monetaria. Claro, para unos sí, para otros no. Exacto, entonces yo me puedo imaginar que don Luis Amador, pues lo que está de verdad es, o se sintió amarrado, ¿verdad? En un partido donde no le iban a dejar ser, digamos, una figura que tiene control sobre su estructura, ¿verdad? Y eso ligado estrechamente por un tema económico. Y es que doña Luz María Alpizar se refiere a este tema y es clara al decir que en política pues también hay un monto que pagar, veamos. 7 de junio nos informa que dado una situación personal, él no puede pagar su candidatura. En esa reunión, con mucho cariño y respeto, los compañeros de la Comisión Política le dimos varias opciones desde el punto de vista de ideas para que pudiese recoger el monto que le correspondía para julio, que eran 5 millones. Es así como quiero dejar claro que este partido es un partido de puertas abiertas, donde buscamos que los costarricenses puedan participar en un proceso ordenado y responsable, pero también decirles que por qué se cobra en un partido político. Más bien, Progreso Social Democrático, de manera transparente, está haciendo este proceso hacia la ciudadanía. Y recordar que la democracia, si bien es cierto, no tiene precio, sí tiene costo. Sí tiene costo lo que dice Luz María Alpizar del Progreso Social Democrático, respondiéndole a este señalamiento que hace Luis Amador. Sí pesa, Emanuel, este factor económico es una limitante, lo ves como algo que debería incluso en algún momento de asumir el propio partido y no los candidatos. Eso es una excelente pregunta, Carlos, porque de verdad que cuando hablamos de democracia en el sentido más estricto e inclusive más romántico, vamos, del concepto, pues no debería, ¿verdad? No debería ser, digamos, algo que tenga realmente un costo, ¿verdad?, de participación. Sin embargo, en coyunturas actuales, ¿verdad?, donde la democracia se ve diluida, digamos, en muchos factores de socialización, por ejemplo, donde se necesitan entonces, ahí sí, los factores monetarios. Entonces sí hablamos de clasismo dentro de la política, porque si yo no tengo plata no puedo aspirar. Bueno, así tal cual, como lo acabas de decir, es así como se maneja la política actual, sin muchos pelos en la lengua, sin muchos rodeos. Bueno, vamos a escuchar también declaraciones del politólogo Sergio Araya, quien también hace una referencia a esto y lo ve como un factor de barrera, por supuesto, que afecta en las aspiraciones de mucha gente que quiere participar, pero no le alcanza. Casi que la única limitante debería decir si cuenta o no con el aval del electorado en la cantidad requerida. Pero por otro lado, es un problema del sistema, así reconocido inclusive por el propio Tribunal Supremo de Elecciones, los organismos que han venido a observar los procesos electorales, si bien señalan que nuestro proceso es de los más límpidos, transparentes, eficientes, eficaces de la geografía mundial, ese tema de la inequidad en el acceso al financiamiento sigue siendo una tarea pendiente. Cada partido pues busca la alternativa para tratar de financiarse, tomando en cuenta que no pueden depender exclusivamente de la financiación pública. Primero, porque el sistema jurídico vigente permite un modelo híbrido mixto, y segundo, porque el mecanismo actualmente existente para
acceder a esa financiación no es ágil, ni es oportuno, ni es eficaz. Bueno, un tema importante, ese tema, por supuesto, de cómo hacemos los costarricenses para incorporarnos a partidos políticos, porque al final es lo que hemos dicho, si no tenemos el capital o de dónde sacar esos millones, en algunos casos son millones, en otros, como el caso, por ejemplo, de Pueblo Soberano, donde iniciarán también el proceso de inscripciones ahora el 21 de este mes. Incluso se habla de que, por ejemplo, de quien vamos a hablar ahorita, de Laura Fernández, tuvo que pagar 750,000 colones solo de inscripción y 3 millones para participar. Si no queda, dice el partido que le devuelve el dinero, y así también el tema de las inscripciones para las diputaciones, como lo decía Manuel en algún momento. Sí, son temas también elevados. Aquí hay un tema, y es que por una parte nos quejamos que siempre son los mismos. Bueno, para eso también hay que tener un interés. Sin embargo, todas estas implicaciones económicas también sesgan para que no sean más personas que se decidan a participar en un proceso electoral. Bueno, son los mismos porque son los que tienen plata. Exactamente, eso es súper válido, digamos, ese señalamiento, porque al final de cuentas este tipo de situaciones, ¿verdad?, de limitaciones, de barreras, como bien lo señalaba también el politólogo, lo que le generan es esa lucha tan marcada de todo el tiempo, que muchos le dirán que es añeja, que es contra el elitismo, ¿verdad?, sobre quiénes son esas élites que financian y que entonces mueven las fichas, y que mueven las fichas dentro de un partido y de otro, y que de repente usted ve que tiene una injerencia entre un partido político en una cuestión electoral, nepotismo, ¿verdad? Y de repente vemos un nepotismo donde vemos hijos, familiares y demás metidos dentro de unos puestos de elección, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿y de dónde salió? ¿Verdad? Y entonces en partidos, por ejemplo, como Liberación Nacional, que también ahora vamos a hablar de ello, donde vemos muy marcado, digamos, el nombre de figuras, digamos, de hijos, de personas que estuvieron en ese partido, ¿verdad?, que tal vez no tienen una carrera política como tal dentro de ese mismo partido, pero que ya están en ese partido, ¿verdad?, como tal, como una figura o en una lista de espera, ¿verdad? Entonces claramente que es ahí donde vemos que la barrera democrática o la barrera en la democracia impuesta por un tema monetario, pues ahorita es de mucha relevancia y cuesta saltársela. Entonces, si no se tienen los dones, es porque se viene de cuna de oro para poder pagar. Así de sencillo. Lamentablemente, porque quizás hay personas que realmente tienen buenas ideas, que han estudiado diferentes profesiones con las cuales podrían aportar en la gestión pública. Sin embargo, pues en el tema económico, ya cuando toca aterrizar, la realidad es otra. Bueno, pero les decía, quien ya sí pagó es Laura Fernández, porque ya mostró sus intenciones. Luego de una semana, el fin de semana anterior, se dio toda esta situación del movimiento rodriguista. El rodriguismo, hizo un anuncio oficial de cuál va a ser su partido, el vehículo que van a utilizar para llegar a estas elecciones del 2026. Dieron a conocer el nombre en este banderazo que anunció la diputada oficialista Pilar Cisneros. Escogieron al partido Pueblo Soberano. Y dijeron que iban a dar a conocer cuál era su candidato hasta el mes de agosto, que no lo iban a hacer de inmediato, porque incluso no tenían todavía cerrada, finalizada esa fórmula presidencial para anunciarla. Pero parece que a Laura Fernández sí le interesaba anunciarlo, y sus intenciones políticas es uno de los nombres que más ha sonado dentro de esta movimiento del rodriguismo. Muchos la catapultan como esta persona que es la que va a llevar ese estandarte, esa punta de lanza, pero bueno, salió y dijo, sí, a mí me interesa ser precandidata, ya tenemos el partido, ahora voy a poner mi nombre. ¿Cómo vieron ese anuncio? Bueno, la verdad es que a raíz de tantos comentarios yo lo veo positivo, porque ya ahora sí, dio la cara como tal en este aspecto y dijo cuáles son sus intereses. Sin embargo, pues ella también aclara que tiene que ser parte de un proceso interno para que esa precandidatura, ya sea si se presentan más, que en su momento la diputada Pilar Cisneros se ha referido a que hay otras figuras adicionales a las que en este caso se menciona, ¿verdad?
pero me parece bastante positivo. Veremos cuál será en este caso la aceptación a lo interno, que de momento pues se ve bastante, y hay que ver también las redes sociales. ¿Cómo ves vos, Emanuel, a Laura Fernández en esta, bueno, de momento es precandidata? No se ha definido nada, ¿le ves competencia? Yo realmente, y así con toda la sinceridad posible acá, yo pienso que era bastante predecible, en primer lugar, y pienso que la incertidumbre nunca estuvo por si era Laura Fernández o no, o si va a ser la candidata oficial o no. Pienso que la incertidumbre va por otros factores, por otros movimientos, como por ejemplo el de don Rodrigo Chávez, si se va a lanzar como diputado o no, ¿verdad? O sea, la incertidumbre va por otras cosas, como por ejemplo, una muestra de ellos, de incertidumbre, que no tiene que ver con la candidata, sino con el partido como tal y con la estructura partidaria, es de que no hace mucho tiempo yo recuerdo un video de doña Pilar Cisneros diciendo en una conferencia de prensa abiertamente que estaban valorando cuál era el partido de que representar el rodriguismo. Y en palabras de ella dijo totalmente, lo que tengo claro era que Pueblo Soberano no, sí, ¿verdad? Es lo que tengo lo más claro. Y le digo, o sea, el único, y ahora resulta ser el partido que escogieron, ¿verdad? Entonces, esa incertidumbre que rodea a ese partido y que rodea a estas figuras, es lo que yo creo que es lo que la han estado ellos manejando de alguna manera para calmar también las aguas. Y necesitaban ahorita generar algún tipo de expectativa real, ¿verdad? Y tienen que señalar quién era una posible candidata que para mí va a ser la candidata de ese partido político. La incertidumbre va por otro lado. Incluso hablemos, bueno, de Pilar Cisneros en estas declaraciones que decías y que, bueno, luego sale al paso a aclarar y dice, no, es que Pueblo Soberano antes no me gustaba porque había gente que no le parecía, dice que ya esa gente se apartó del partido, entonces ahora sí. Y luego se viene también con algunas declaraciones, no sé si se acuerdan de ese video donde salía el abogado José Miguel Villalobos diciendo que iba a ser Laura Fernández. En una actividad privada le tomaron un video y salió posteriormente Pilar Cisneros a decir, no, la que tiene la voz oficial de quién va a ser y cuándo se va a anunciar y cuándo va a ser esto o lo otro, soy yo. Y bueno, Laura Fernández como que me parece que se brincó ese otro pasito también, salió a hacer el anuncio ella como precandidata, porque incluso hasta este 21 de julio, lo decíamos antes, es que se va a iniciar con la inscripción de precandidaturas. Quién sabe si habrán otros nombres. Recordemos algo, y para que todos lo tengamos en cuenta, si algo tiene el rodriguismo, es una excelente manera de cómo comunicar las cosas. Eso ha sido marcado, digamos, desde el primer día de este gobierno, han tenido su forma, que guste o no guste, pero que es efectivo, sí lo es. Entonces, para mí que, digamos, de que ahorita que doña Laura saliera señalando, digamos, y que tal vez pudo haber sido, bueno, se adelantó, bueno, yo creo que eso es parte de la expectativa que el mismo Pueblo Soberano ahora quiere generar con esto, ¿verdad? Sabiendo que al final de mes vamos a tener, creo yo, que el cierre, la interrogante más importante que vamos a tener nosotros como país, porque yo creo que nunca ha pasado de que un presidente decida, ¿verdad?, apartarse de sus funciones con tal de agarrar una curul, ¿verdad? Eso, digamos, creo yo, que están haciendo un preámbulo bastante construido y tienen todo su derecho y aparte creo que le genera bastante rédito. Entonces creo que es bastante predecible, más bien. ¿Qué les parece si escuchamos declaraciones de Pilar Cisneros sobre esta situación del anuncio de Laura Fernández y también de lo que se viene en Pueblo Soberano? Bueno, la exministra Laura Fernández ya fue la primera en confirmar que presentará su nombre para postularse como presidenta del movimiento rodriguista. Sin embargo, las inscripciones se van a abrir del 21 al 28 de julio y ahí veremos cuánta gente más está interesada en ocupar este puesto. Se ha hablado de que el movimiento rodriguista, el rodriguismo, depende mucho de ese carisma o de ese sentimiento que ha logrado pues, dar el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Ahora, la pregunta es, ustedes vieron, por ejemplo, toda esta congregación que se dio el sábado anterior con el anuncio de cuál era el partido. ¿Será Laura Fernández, tendrá esa habilidad de captar ese sentimiento, ese populismo que sigue al rodriguismo? ¿Será ella la figura emblemática para lograr una continuidad del gobierno?
Yo diría que sí, pero aquí hay un tema que hay que contemplar y son las diputaciones. Estamos hablando que son varios partidos políticos, inicialmente 5, ahora son 4, ¿verdad? Pero tienen que definir muy bien eso porque aunque aún tienen tiempo para una coalición formal y de momento han decidido hacerla, de hecho, tienen que definir cómo van a estar porque sea como sea, en la política hay intereses. Quienes están ahí no solo quieren ver bien al país en teoría, sino también pues tienen aspiraciones a una curul, a un puesto y habrá que definir esa parte para ver cómo continúa manejándose este proceso. ¿Tiene Manuel, Laura Fernández, ese carisma para atraer gente? Resulta que ella atrae a la gente, digamos, o el nicho perfecto, digamos, que ha hecho don Rodrigo Chávez. Si ustedes ven desde mucho tiempo, digamos, la postura, el carisma, la manera de ser de algunos actores que de repente surgieron muy efervescentemente, digamos, podemos ver la propia Laura Fernández, podemos ver también a don Luis Amador también, cuando también era una figura que sonaba como el sucesor, ¿verdad? Por como la postura que tenía don Luis Amador. Don Mauricio Batalla también fue otro, ¿verdad? También que tienen ese ímpetu, ¿verdad? Un poco reconocido en don Rodrigo Chávez. Y resulta que doña Laura Fernández sí, ella tiene muchas de esas cualidades de don Rodrigo, ¿verdad? Y que de hecho en muchas ocasiones el mismo don Rodrigo Chávez ha señalado que ella era sucesora, ¿verdad? Entonces claramente le quieren pasar esa batuta. Entonces ella, ahora si ella tiene la capacidad para hacerlo, también va a depender mucho de la estructura que le den, ¿verdad? Porque es la manera en que ella se va a poder desenvolver. Por eso es de que yo digo que el 30 a finales de este mes, cuando don Rodrigo Chávez decida qué va a hacer con su candidatura, ahí se va a decidir. Va a ser un giro totalmente de 180 grados, vamos, en cuestión de la política electoral de 2026. Bueno, un tema que vamos a abordar más adelante en este programa. Vamos a hacer una pausa y luego de este corte comercial venimos a hablar siempre del rodriguismo. Hablaban de 5 partidos, ya no son los mismos 5. ¿Qué pasó? Se lo contamos luego del corte comercial. En cada hogar, en cada lugar, siempre estaremos ahí para desarrollar tu potencial. INA, nuestra gente, nuestro futuro. El Teatro Nacional se llena de pasión, ritmo y color. Llega El Barberillo de Lavapiés, una zarzuela clásica española. Este 25, 27, 29 y 30 de julio, 1 y 3 de agosto. Una producción de la Compañía Lírica Nacional. Entradas a la venta en la boletería del teatro. No se la pueden perder. Ministerio de Cultura y Juventud. Qué dichosos nosotros que vivimos en este país, que es un paraíso, en donde se respira paz y tanta buena vibra. Vivimos en un país donde estamos a un brinco de esto, donde siempre hay un lugar nuevo por conocer y sentir, que simplemente nos cambie la vida. Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. Buena música. 96.3 Centro. Ópticas Popular, con 5 sucursales para su mejor atención. Le ofrecemos gran variedad en estilos y colores de lentes modernos con la mejor protección. Aros de calidad de las más reconocidas marcas internacionales. Aproveche descuentos especiales en todos nuestros aros. Más información en nuestras redes sociales. Ópticas Popular CR o el WhatsApp 4001-6817. Somos calidad visual desde 1982. Ópticas Popular. Se lo decía antes de irnos a la pausa comercial.
algo pasó en el rodriguismo durante esta semana. Se hablaba de esta coalición, pues, no oficial, pero se hablaba de este movimiento de 5 partidos afines al rodriguismo, con los cuales, bueno, se unieron para luchar por la presidencia del 2026. Entre los 5 se escoge a Pueblo Soberano como el partido oficial, pero bueno, 5 agrupaciones luchando por un mismo fin. Lo que pasa es que ya no quedaron 5, quedaron 4. Se hablaba incluso de que iban a quedar 3, pero de momento solo se da la salida de 1. Hablamos de Esperanza y Libertad. ¿Qué pasó, Adalí, con ese tema? Pues, ¿qué le puedo decir? En lo que he estado viendo, y ahorita en un momentito vamos a escuchar la declaración de Carlos Palacios. Dicen, es que ni siquiera nos saludaron. Vean, nosotros que estuvimos ahí, hay que ver la cantidad de gente que había. Y por otro lado, cuando inicia el evento, lo primero que dice la diputada es, bueno, un saludo y empieza a enumerar cada partido, a saludar cada partido, así diciéndolo desde donde estaba ella sentada. Pero el salón estaba a reventar, la calle ni se diga. Entonces, como que el tiempo no se prestaba mucho. Nosotros, por ejemplo, que éramos los interesados en tener las declaraciones nosotros íbamos. Pero por lo visto, esto hirió susceptibilidades. Y para muestra, un botón. Veamos lo que dice don Carlos Palacios, líder del partido Esperanza y Libertad. Y pues en eso estamos, Ahora, sí te adelanto, nuestras decisiones no son por ambición política, no son por deseos de puestos políticos, porque en las redes sociales eso va a pasar. No, nuestra decisión es básicamente por honor y por valor, porque sentimos que cuando se lanza la supuesta alianza después de una simple reunión, nos utilizan como marketing político, pero no nos dan el lugar en el lanzamiento. Eso fue el sentimiento de todos, ¿verdad? Bueno, es las declaraciones de Carlos Palacios. Emanuel, cuando se da ese tipo de coaliciones, siempre hay intereses. Si son 1 o 5 partidos, todos van a querer tener esta representación o por lo menos tener un papel importante dentro de la coalición. ¿Cómo ves esta, no decirlo desquebrajamiento del rodriguismo, porque no, pero cómo ves que dentro de los 5 ya haya alguna disconformidad? No, yo lo veo incluso un tanto normal, en tanto que el proceso de hacer coaliciones, ¿verdad? Como dijo ahorita Dalí, las susceptibilidades siempre están a flor de piel, ¿verdad? Porque claramente cada partido, como bien lo dices también, va a querer tener un papel protagónico dentro de esa coalición, o que se le reconozca el aporte, el esfuerzo, o incluso que también se le reconozca a posterior algún tipo de puesto, maniobra, dirección de campaña, algo por el estilo, ¿verdad? Porque al final de cuentas el fin último es posicionar, digamos, lo que la coalición está queriendo hacer en ese momento, que es el chavismo, ¿verdad? En posicionar pues las posturas de Rodrigo Chávez y sus ahora, digamos, sus abanderados, para ponerlo de alguna manera. Entonces, es de esperarse, más bien hacer coaliciones cuesta mucho, demasiado. O sea, de hecho, es una de las cosas que ya están estipuladas dentro de los reglamentos, dentro del Tribunal Supremo de Elecciones y demás, pero cuesta muchísimo. Dice que es un dolor de cabeza hacerlas. Totalmente, y más bien que exista 5 y que ahora sean 4, yo más bien pienso que están bien todavía, ¿verdad? Porque a pronto vamos a ya casi vencer el plazo para poder tener las coaliciones establecidas o listas, que también es a final de este mes, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que si bien tampoco significa un desbarajuste, ¿verdad? Tampoco, estamos hablando también de partidos que son relativamente pequeños, ¿verdad? Tienen un simbolismo, tienen a un público cautivo, ¿verdad? Los cuales son afines al rodriguismo, pero tampoco es de que va a significar una pérdida sustancial, digamos, en la búsqueda del poder de este movimiento. Ve, incluso Mayuli Ortega, quien es la presidenta de Pueblo Soberano, también salen al paso y tratan, por supuesto, de minimizar la salida de este partido, de esta coalición, y dice, es natural que existan diferencias, tensiones y momentos donde se reconfiguran las alianzas, pero lo que no cambia, dice, es nuestro compromiso con Costa Rica y con los miles de ciudadanos que hoy creen que sí es posible construir una nación de primer mundo. Incluso, Adalí, antes de que se diera esta coalición de 5 partidos, eran más, pero al final muchos los llamados, pocos los elegidos, dicen. Bueno,
hay una, y que casualmente eso se lo preguntamos a doña Pilar, porque sí, se hablaba incluso de que 2 partidos más podrían acercarse, pero están en un proceso de negociación, y habrá un ejemplo, para hablar un dato concreto, del partido aquí Costa Rica Manda. Pero habrá que ver en el proceso de negociación entre el Partido Pueblo Soberano y los otros partidos, si estos están de acuerdo con sus integrantes, con todo lo que están moviendo, y si se añaden o al final, como dicen, entre menos bulto más claridad. Vamos a escuchar declaraciones de la diputada Pilar Cisneros sobre ese tema, sobre la salida de Esperanza y Libertad. Estarán con nosotros hasta el final aquellos que quieran luchar por una Costa Rica renovada, limpia de corrupción, con ánimo de seguir adelante y de transformar este país, quitando a toda esa institucionalidad que se para en la manguera. Bienvenidos, los recibimos con los brazos abiertos, los que quieran ese cambio, los que no, que sigan su camino. Bueno, ahí está. Dice Pilar, bienvenidos los que quieran, la lucha va a continuar, esto apenas está iniciando, de hecho todavía falta que se dé, lo decíamos, esta ratificación de quién va a ser el candidato, quién va a ser la candidata, por supuesto, y además, bueno, ver si se logra amarrar por fin esta coalición que han dicho no es oficial porque ya lo decíamos, es un dolor de cabeza hacer esta inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones, lo manejan, como lo dijo incluso Pilar Cisneros en esta actividad del fin de semana anterior, es una coalición que tenemos, como dicen, de palabra, nos damos la mano, vamos trabajando, jalando todos para el mismo saco, pero al final, bueno, es donde se dan estos intereses que ya lo decía Emanuel, son intereses que se van dando poco a poco. Y es que ahí también hay que tener en cuenta algo muy importante. Vamos, más allá de la probabilidad de que este movimiento logre la presidencia de la República, Ali también ya ha sido enfático también con esto, el tema de las diputaciones es muy importante, ¿verdad? Y es ahí donde entonces las coaliciones sí funcionan más, ¿verdad? Porque al final de cuentas recuerden que la presidencia de la República se vuelve muy personalista. De hecho, don Rodrigo Chávez gana por un discurso personalista, no gana por un discurso estructural no partidario. El partido lo llamaron hasta taxi. ¿Verdad? El tema es que la estructura partidaria y como tal, la forma de cómo conseguir diputaciones es lo que mueve esas coaliciones, ¿verdad? Porque entonces podemos ver de que si ahorita con un escenario demasiado positivo, vamos para este movimiento donde dicen que se tiene el 60% el 40% digamos de si don Rodrigo se lanza o bien el partido rodriguista se lanza, va a ganar con 40%, dice que alcanzaría alrededor de 30 diputados aproximadamente. Bueno, recuerden que siempre hay una coyuntura diferente. Ustedes entenderán cuando también estuvo don Fabricio Alvarado, ¿verdad? Estuvo lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después, en la pasada, pues estuvo don Rodrigo Chávez con don José María Figueres, dos personas polarizantes totalmente. Siempre existe algo, una coyuntura especial que mueve este asunto, ¿verdad? Y entonces, eso no está tan seguro que, digamos, que Rodrigo Chávez pueda contener o pueda propiciar el hecho de tener muchas diputaciones, y es ahí entonces donde entra la posición o la necesidad de hacer coaliciones con tal de decir, bueno, si no podemos conseguir en un mismo partido 30 diputaciones o 38 como han querido también posicionar, bueno, podríamos entonces también posicionar a varios partidos políticos con tal de que entonces escojan sus diputados y esos en el plenario se reúnan, vamos, como una coalición, ¿verdad? Multipartidista, ¿verdad? Eso es una opción, son cosas que yo sé que se han valorado dentro de este movimiento, yo lo sé, ¿verdad? Pero, y que ha sido parte de la discusión de cómo llevar a cabo estas coaliciones, ¿verdad? Pero entonces son cosas que también se tienen que tomar en cuenta. Bueno, este 31 de julio es una fecha bastante importante, se cierran muchas cosas, el tema de las coaliciones para las inscripciones, pero también es una fecha límite para que mucha gente que ocupa algún puesto, lo hablamos, un ministro, incluso hasta el propio presidente de la República, puedan renunciar y aspirar a una diputación, por ejemplo, un tema de elección popular. Se habla incluso que podrían renunciar cerca de 5 o 6 ministros todavía del actual gabinete. Recordemos que anteriormente en enero renunciaron otros, entre ellos Francisco Gamboa, entre ellos Laura Fernández, la ministra de Educación, el presidente del INDER. Se fueron varios con aspiraciones a
temas políticos. Pero este 31 de julio también se habla de las diputaciones, lo tocaba Emanuel, mucho interés se mueve no solo en las coaliciones, sino también en partidos políticos, como es el caso de Liberación Nacional, Ali. Exactamente, y es que ya empiezan a sonar las figuras, que personas que dicen yo quiero ser diputado, y pues ya hay varios. Vamos a ir conociendo un poquito de quiénes se trata. Son varios, pero vamos a ir mencionando uno por cada provincia. Por ejemplo, en el caso de la provincia de San José, tenemos a Istarú Alfaro. Ella actualmente es regidora en la municipalidad. Ahora, por Alajuela, está alguien que probablemente usted lo ha visto emitir criterios incluso en Primero Noticias, que se trata de Miguel Guillén. Él es el secretario general del Partido Liberación Nacional. Ricardo Sancho, por la provincia de Cartago. Él es el presidente del Partido Liberación Nacional, exdiputado también. Y en el caso de la provincia de Heredia, Carlos Roversi, exministro de Comunicación durante el gobierno de Laura Chinchilla. De la provincia de Limón tenemos a don Marvin Taylor, ex precandidato de Liberación Nacional, que también tiene intereses para una diputación. En el caso de la provincia de Punta Arenas, tenemos a Gustavo Viales. Él ya fue diputado durante la administración anterior, de hecho tuvo que renunciar luego de que se le ligara, aunque no se comprobó que tuviera culpabilidad en el proceso, por un tema relacionado con el narcotráfico. Y en el caso de la provincia de Guanacaste tenemos a un exdiputado, se llama Ronald Calvo Canales. Él fue diputado suplente en 2017. ¿Cómo ves esas figuras? Sí, lo cierto es de que aunque algunas son relativamente nuevas, ¿verdad? Entre comillas. No son tan nuevos. La mayoría no lo son, ¿verdad? Más bien pareciera que Liberación Nacional en el tema de diputaciones está reciclando figuras, ¿verdad? Que eso es lo que se nota. Poner a un Gustavo Viales, que solamente lo separa un periodo, ¿verdad? Anterior, este periodo, digamos, fue el único que no estuvo él en ese temas políticos, ¿verdad? Me parece que entonces es la clara señal de que entonces Liberación Nacional está apostando a esa experiencia, y estoy seguro que ese va a ser el discurso, ¿verdad? Que vamos a mezclar experiencia con las personas nuevas y demás, ¿verdad? Señalando entonces como una persona nueva al propio candidato presidencial, don Álvaro Ramos, ¿verdad? Pero sí teniendo a personas o a figuras recicladas dentro de este partido. A mí lo que sí me genera mucha controversia en lo interno es ver de que si bien un punto alto que ha tenido Liberación Nacional en esta pre-campaña inclusive fue el papel de la juventud liberacionista, ¿verdad? Y sin embargo, digamos, yo veo a figuras como Daniela Coll, por ejemplo, que también suena, pero no suena como una candidata muy fuerte, ¿verdad? Donde entonces yo pensaría personas, no porque sea ella, porque pueden existir otras juventudes, pero me refiero a ella que ha tenido una gran participación en ese partido, sin embargo no suenan esas figuras, suenan las mismas, ¿verdad? Un Roversi, ¿verdad? El don Gustavo Viales, el mismo Miguel Guillén, ¿verdad? Que ha sido una figura que en este momento en su cantón, vamos, si ustedes lo han visto, no quieren que sea su representante, ¿verdad? De hecho, el cantón o su representación en el cantón quieren, vamos, que se retome la idea de volver a cambiar y reconfigurar quién va a representar en una diputación. No sé, no lo quieren ahí, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, incluso las bases provinciales, ¿verdad? También están pensando en esta línea, en que se están reciclando figuras y no están utilizando a otras que en teoría debieran estar surgiendo en este partido. Y no solo en el tema de Liberación Nacional, porque por supuesto se han incluso dado a conocer algunos nombres, hablamos de partidos como el Frente Amplio, donde incluso se habla de José María Villalta, que podría pues nuevamente asumir una candidatura a diputado, de Edgardo Araya, creo, si no me equivoco, y así con otros partidos. Entonces es un tema de que, ok, bueno, ya estamos definiendo, por ejemplo, en el Frente Amplio ya tenemos nuestro candidato, que fue la única persona que se postuló, el diputado actual Ariel Robles,
pero que ocupamos gente que nos vaya jalando en estructura a nivel de pueblos, de comunidades. Entonces creo que por ahí va, porque no es tampoco un tema de cambio generacional como lo han visto en Liberación, que incluso se dio todo, en la Asamblea Nacional se dio todo un movimiento donde cambiaron toda la estructura, ¿verdad? Y se buscaba quitar a las, pues le digo yo, las cúpulas, ¿verdad?, de los partidos. Y muchos se hicieron a un lado, pero al final ves esta lista de las principales figuras que podrían asumir una diputación de Liberación Nacional y usted dice, bueno, entonces estamos igual. O no hay tanto cambio, o se busca pues tener esos nombres que te van a jalar votantes. Sí, claro, perdón, Ali, para eso es también muy claro verlo, digamos, con la figura de Marvin Taylor, que estábamos hablando antes de entrar al programa, ¿verdad? Claramente Marvin Taylor pues va a significar una figura importante en su provincia, ¿verdad? También fue precandidato, tiene un caudal de votos ya cautivo ahora también aún más a partir de todo lo sucedido con don Gilbert Jiménez, ¿verdad? De todo el zafarrancho que ha creado don Gilbert Jiménez al salir incluso de su partido, ¿verdad? Ha generado que entonces en la percepción de los liberacionistas, como ellos bien se dicen, de cepa, ¿verdad? Señalan, bueno, entonces seguimos a las figuras que sí nos representen, ¿verdad? Y entonces ahí podemos ver a don Marvin Taylor, que también desde las primeras semanas después de la convención interna, pues ya sabíamos que ya estaba apoyando a don Álvaro Ramos, ¿verdad? También, entonces claramente que también fue un asunto conversado que sí, ahí en la política electoral tiene que ver un tema de caudal de votos, eso es, vamos, lo primero que se fija, era primordial, porque igual no puedes meter a una persona joven si no sabes qué te va a aportar esa persona joven más allá de un simbolismo, ¿verdad? O una persona con discapacidad, que muchos partidos políticos utilizan esas figuras inclusive para generar ese caudal, ¿verdad? Pero entonces claramente que eso es primordial. Sin embargo, creo que en la búsqueda de estas nuevas figuras, creo que Liberación Nacional sí se equivoca, ¿verdad? Porque, y lo hace creo que apresuradamente, esto en vista de la coyuntura real que está pasando ahorita, como por ejemplo, hoy hablamos de Frente Amplio, donde Frente Amplio, si bien sí también anda reciclando algunas figuras, lo cierto es de que si hay que rescatar algo Frente Amplio es la manera en cómo está viendo las candidaturas, que propició y dijo, bueno, ábranse las candidaturas para las diputaciones y todos son libres de hacerlas, ¿verdad? Y entonces ahí están ahorita proponiéndose muchas personas, ¿verdad? Jóvenes, adultos, mayores, lo que sea, ¿verdad? Generándose un espacio a sí mismos, ¿verdad? Entonces creo que, si bien lo cierto es de que por lo menos en este espacio, que yo no lo he visto muy seguido en las anteriores elecciones, es de que se está tomando una mayor preponderancia al sistema de elección de las diputaciones internas, ¿verdad? Que también eso es un cambio. Y hay que ver la Unidad Social Cristiana, que está calladitos, muy calladitos, siento yo. Vamos a ver, antes de irnos al corte comercial, declaraciones de uno de estos aspirantes de Liberación Nacional, del presidente del partido, don Ricardo Sancho. De forma abierta, sincera, transparente, he expresado mi interés en ser diputado de la República por la provincia de Cartago. Así lo he expresado y así también me lo han expresado muchos cartagineses y muchas personas de organizaciones sociales de la provincia y del país. Actualmente tengo el cargo de presidente del Partido Liberación Nacional. He recorrido varias veces el país y pues sí, siento que puedo contribuir en primer lugar a defender los valores de la democracia costarricense, del Estado Social de Derecho que hemos tenido en Costa Rica. Eso no significa no cambiar instituciones, que es necesario hacer cambios importantes, pero creo que la democracia y los valores que tiene Costa Rica deben fortalecerse aún más, y esa sería una de las luchas que daría como diputado. Además, veo a mi provincia con grandes problemas en los temas agrícolas. Ahí están las declaraciones de Ricardo Sánchez, presidente de Liberación, y tiene aspiraciones a estas próximas elecciones. Carlos, había algo que quería mencionar, por cierto, ahora que veíamos unas tomas de la convención. Es que usted ve vote 1, vote 7, vote 8, etcétera. En teoría, de ahí también deben sacarse los candidatos a diputados. Lo que sucede es que al final ellos optan por poder... en este caso aspirar, pero ellos deciden quiénes son. Entonces no sé, ese proceso interno de votación, etcétera, al final de ahí fue hasta cierto punto pérdida de recursos.
¿Renunciará Rodrigo Chávez a la presidencia de la República este 31 de julio para también aspirar a una diputación? Luego de la pausa, venimos con este tema. Descubriendo el cosmos, los secretos de la vida, muéstranoslos todos. Aprendamos junto a Corina sobre ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática. Descarga las historias de Corina en www.med.geo.cr. Llegó el coleccionable 180 aniversario. Conseguí el tuyo gratis. Completa tu coleccionable físico con fracciones correspondientes a 9 sorteos distintos de Lotería Nacional y Popular. Son 75 ganadores por provincia. Fechas de sorteos: sábado 23 de agosto, provincia de Punta Arenas, Limón y Guanacaste. Lunes 25 de agosto, provincia de San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Que tu mamá no sea la próxima. Que tu amiga no sea la próxima. Que vos no seas la próxima. Rompamos el ciclo de la violencia. Reportá al 911. Las nuevas tecnologías ofrecen muchos beneficios, pero también responsabilidades, como informarse y educar a sus hijos sobre los riesgos digitales. Para protegerse de estos riesgos, nunca revele la clave de su cuenta bancaria o ingrese a enlaces sospechosos. Mantenga las aplicaciones actualizadas y utilice contraseñas fuertes. Infórmese, proteja su dinero, su privacidad y el bienestar de su familia. Es hora de tomar en serio su seguridad digital. Se lo decía antes de la pausa, este 31 de julio define muchas cosas, entre ellas si el presidente de la República, Rodrigo Chávez, renuncia o no a la presidencia de la República para aspirar por una diputación. Bueno, usted se preguntará, ¿qué pasa si renuncia? Bueno, la presidencia la ocuparía el primer vicepresidente, Stefan Brunner, o la segunda vicepresidencia, hablamos de Mari Munive. En caso de que ellos dos también decidan quitarse el tiro, como dicen, le tocará asumir la presidencia de nuestro país al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias. Pero en el tema puntual, ¿renunciará o no, Emanuel? Está muy complicado. Esa es la incertidumbre que yo creo que tiene, que el propio Rodrigo Chávez, doña Pilar Cisneros también, doña Laura Fernández y creo que todo Costa Rica, ¿verdad? Nunca ha pasado. Entonces, a partir de ahí, entramos a terreno desconocido. Lo cierto es de que lo hablábamos también fuera de cámaras y es importante señalarlo. El momento donde si don Rodrigo Chávez decide renunciar, vamos, él deja a un lado su inmunidad y a partir de ahí el Ministerio Público, la Fiscalía, incluso el Tribunal Supremo de Elecciones con lo que está haciendo con el tema de beligerancia podrían hacerle la vida cuadritos a don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y él tendría que esperarse hasta la inmunidad parlamentaria, ¿verdad? Que él adquiriría una vez electo. Pero durante ese periodo creo que es algo que fijo, estoy seguro, lo está pensando. Pero eso sí, hay que tenerlo también claro, si la figura de don Rodrigo Chávez decide también lanzarse de diputado, hay que poner una firma, ¿verdad? ¿verdad? Y queda, ¿verdad? O sea, creo que aquí, por más que sean detractores o no, de don Rodrigo Chávez y el rodriguismo, todo el mundo, ¿verdad? Creo que estamos entendidos de que si don Rodrigo renuncia y se lanza como diputado, él queda como diputado, incluso llevaría al partido donde él decida estar, ¿verdad? También a mínimo, digamos, a una segunda vuelta, por lo menos, ¿verdad? Para no decir que va a ganar, pero por lo menos una segunda vuelta sí lo llevaría. Incluso dice la diputada Pilar Cisneros que es lo que está deseando el Ministerio Público, que renuncie Chávez
para darle el famoso paseo en la perrera, que es lo que dice Pilar Cisneros que desea Carlos Díaz. ¿Cómo ves este tema, Ali? Bueno, habría que ver, él no quiere decir, y es que tampoco le conviene decir, porque entonces eso le da tiempo a sus detractores, en este caso a don Carlos Díaz también, les da tiempo para ver qué es lo que van a hacer con él, cómo van a proceder, y pues la idea, como siempre ha sido, el estilo de ellos es actuar por sorpresa, decir el candidato al final, decir cuál va a ser el partido al final. Ese es el estilo de ellos en términos generales, y habrá que ver si en este caso el presidente quiere jugársela en temas ya que tenga que ver con la ley, qué va a pasar, porque ya si él sale, ya esto ya no lo tendría Carlos Díaz, porque él se encarga del tema público, entonces lo pasaría a la sala tercera. Habría que ver cómo es ese proceso también. Hablando de este escenario, que siempre se ha hablado del número mágico de los 40 diputados, que es lo que busca el movimiento rodriguista para el próximo periodo legislativo. Suponiendo, Emanuel, en el escenario, Rodrigo Chávez renuncia, no pasa nada, se tira, queda en la Asamblea Legislativa, que muy probablemente quedaría, lo dice Emanuel. ¿Cómo veríamos este papel? Ya vemos su estilo de presidente, vemos ya por 4 años casi al Rodrigo Chávez presidente. ¿Cómo lo veríamos su papel dentro de una asamblea legislativa? Sí, o sea, realmente sería algo único en la historia, ¿verdad? Muy sui generis, trayéndolo desde el puro inicio, desde que sea un presidente de la República quien decida irse a una curul, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, ya sería sui generis en Costa Rica. Sin embargo, creo que generaría muchísima expectativa, ¿verdad? Mucha expectativa de los cambios prometidos por él mismo, ¿verdad? Que no pudo hacer en su papel de presidente de la República, y que entonces tendría ahora, digamos, el chance de hacerlo mediante la Asamblea Legislativa. Entonces, claro, sería un mismo discurso. Es muy probable que, bueno, y él lo dijo abiertamente, ¿verdad? Yo no iría para ser un diputado más, yo iría, ¿verdad? Muy probablemente a ser presidente de la presidente de la Asamblea, ¿verdad? Que también ahí hay un discurso, ¿verdad? Para muchos, ¿verdad? Un poco de clasismo y demás, ¿verdad? Decir, bueno, a mí no me... Lo que se ha venido discutiendo hace poquito también en la Asamblea Legislativa sobre los diputadillos y los diputados, ¿verdad? Que eso es un asunto que también se le ha achacado a la propia Pilar Cisneros. Entonces, claro que en ese mismo discurso, bueno, él ya abiertamente dijo, yo iría por la presidencia de la Asamblea Legislativa, y a partir de ahí creo que empezaría a gestionar las reformas, o al menos promover las reformas que ha querido hacer. Sin embargo, aquí va a tener que ver qué anuencia tiene por parte del resto del Congreso, que no necesariamente van a llegar con los 40 diputados. Recuerden que la fórmula, ¿verdad? Y aquí los politólogos y las personas que ven y que sacan las cuentas, ¿verdad?, de cómo sacar los números para las diputaciones y regidurías y todo el resto, me darán la razón. La fórmula está hecha para que entonces no exista un... para que nadie llegue al 38. Para que nadie llegue, vamos a tener una mayoría tan absoluta, ¿verdad?, sino que haya, vamos, una repartición un poquito más, si bien no tan equitativa, pero por lo menos más representativa, vamos, y que no solamente sea un mismo partido político que tenga esa mayoría. Entonces va a costar mucho. Entonces 40 diputados o 38, digamos, va a costar si no existen coaliciones dentro del mismo, dentro de la misma Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que se puede lograr mediante algunos bloques, ¿verdad?, que se puedan juntar. Pero entonces eso dependerá muchísimo de cómo se maneja lo interno y si él llega, primero que todo. Vamos a escuchar porque se refirió esta semana en conferencia de prensa sobre si renuncia o no Rodrigo Chávez. Tal vez sí, tal vez no. Quién sabe, lo más seguro es que veremos y Dios dirá. Gracias. Tal vez sí, tal vez no. Todavía no lo tiene claro. Yo creo que sí lo tiene claro, pero obviamente pues no lo va a decir. Pero bueno, dejando de lado el tema, por supuesto, de Rodrigo Chávez, y lo decíamos, hemos hablado en este programa sobre el tema de coaliciones. Y bueno, una noticia también de las últimos prácticamente días, horas, es esta coalición que anuncia el partido Acción Ciudadana, y que bueno, parece que sí lo van a hacer de manera pues formal ante el Tribunal Supremo de Elecciones en los próximos días. Pero ¿cómo ves esta coalición, Adalí? Bueno, es con el partido ADN, es un partido emergente.
Habrá que ver en términos económicos qué representa eso, porque digamos el partido es completamente nuevo. Y también cuáles son esas figuras, por ende se le asocia directamente con la izquierda. Recordemos que la línea política del PAC es centro-izquierda, y también pues qué tan capaces son de atraer gente. Recuerde que también va a estar el Frente Amplio, con lo cual se disminuye la opción. Pero todo es estrategia, y también el tema económico que pueda representar este ingreso de un nuevo partido. Emanuel, el partido, el PAC, pues fuertemente criticado por sus 2 gobiernos logrados, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, el esposo de Claudia Dobles. ¿Cómo ves? Ha sido uno de los partidos donde, bueno, sorprende con el anuncio de Claudia Dobles como su futura candidata. ¿Lo ves en esta coalición? ¿Ves algún papel importante del PAC en esta carrera política? Pues yo anticipo que no va a poder tener muchísima injerencia, digamos, en la coyuntura o bien en la corriente electoral como tal, más sí va a ser un factor importante en los debates, por ejemplo, ¿verdad? Doña Claudia Dobles es una persona, digamos, que es altamente capacitada, así lo demostró, ¿verdad? Por más que tenga detractores como partido del PAC, ¿verdad? Lo cierto es de que ambos, doña Claudia Dobles como también el señor presidente, tuvieron, digamos, una injerencia real y notoria en sus debates cuando fueron cuando subieron al público, lo cual eso va a generar muchísima expectativa. Eso es de que el PAC no es la primera vez que está en un tema de coaliciones. Ustedes recordarán también Coalición Nacional, ¿verdad? Cuando hubo todo el tema contra la postulación de don Fabricio Alvarado, bueno, que yo les comentaba a ustedes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, cuando fueron a la segunda ronda, pues se armó una coalición que se llamaba Coalición Nacional, donde también estaba el PAC, estaban otros partidos políticos. Entonces, realmente el PAC no es, digamos, ajeno a ese tema de coaliciones. Sí me sorprende que lo hiciera, vamos, con un partido, como bien lo dice Adalí, ¿verdad? Bastante emergente, ¿verdad? Que creo yo que poco le suma, más allá de una legitimidad del proceso, de estar metido dentro del proceso electoral, y que entonces lo que siento es de que está buscando, vamos, cómo poder meterse en la corriente electoral, que ya per se cuesta mucho, teniendo en cuenta ya los grandes partidos, los partidos pesados, ¿verdad? Y figuras pesadas, ¿verdad? Como el mismo movimiento rodriguista. ¿Lo ves sacando diputados? No, así sigue. Va a costar muchísimo. No. El PAC sí tiene adeptos. O sea, si la gente piensa que el PAC no tiene adeptos, no lo están viendo bien. Claro que tiene adeptos. Claro que todavía hay gente que piensa, bueno, no todo fue culpa del PAC, ¿verdad? Pero lo cierto es de que en una coyuntura donde van a haber bastantes figuras, bastante disruptivas, polémicas, o sea, podemos ver, hay que ver qué pasa con Luis Amador. Porque Luis Amador también tiene su personalidad en los debates. Vamos a también a tener al propio Laura Fernández, ¿verdad? Como candidata. Y así otros, ¿verdad? Don Ariel Robles, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, claramente que va a ser un poco complicado, ¿verdad? Meterse dentro de esa corriente, ¿verdad? Con semejantes figuras que de una u otra manera pues van a recordarle ese pasado al PAC. ¿Qué te parece si escuchamos a Claudia Dobles, a la precandidata del PAC, sobre esta coalición? Ayer nace Coalición Agenda Ciudadana, que busca poner a las personas y a las necesidades de las comunidades en el centro de la agenda de desarrollo. Desde la coalición creemos que no es un momento de dividirnos, sino de sumar esfuerzos, y que las alianzas solo funcionan si se dejan de lado los intereses individuales y partidarios y se pone primero a Costa Rica. Estaremos con los canales abiertos para todos los sectores, todos los territorios, todas las personas que quieran unirse. En las próximas elecciones tenemos la posibilidad de darle resultados a la gente y de transformar Costa Rica juntos y juntas. Ahí están las palabras de Claudia Dobles. Emanuel, nada más para cerrar, ¿ves alguna otra coalición aparte de la del rodriguismo y esta del PAC? Por el momento creo que no, creo que cada partido pues está buscando, digamos, su posicionamiento propio, ¿verdad? Existen siempre
partidos muy marcados por una ideología, ¿verdad? Que entonces hará más difícil que hagan coaliciones. Más allá, creo yo que, digamos, lo que ya vimos con el PAC, ¿verdad? Por un tema de legitimación en el proceso, pero también vemos al rodriguismo para fomentar ese movimiento, pero ya partidos como Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Nueva República y demás ya tienen su ideología muy plasmada, ¿verdad? Muy establecida, lo cual hará poco posible, digamos, a no ser de que pase otra coyuntura, momento disruptivo como ha sido habitual en las últimas elecciones, ¿verdad? Donde entonces se tendrá que reconfigurar cuáles son las alianzas, pero una coalición ya formal pues va a costar bastante. Ali, nada más para cerrar, ¿ves una estampida en los ministros de gobierno para este 31 de julio, que se vayan? ¿No? Pues de ahí, la verdad está en su derecho, vamos a ver, por lo menos lo que sí tenemos claro es de doña Cindy, porque ella ya se ha referido del NAMU, ¿verdad? Se ha referido a este tema, pero habrá que ver qué pasa con los otros. Lo que sí es que si ellos aspiran a una diputación, en ese caso le darían espacio a suponiendo digamos que quedara el partido rodriguista, entonces le da un espacio a un nuevo ministro. Entonces, pues eso hace que fluya el proceso y que no sean como siempre los mismos. Bueno, 7 meses quedan para llegar a este 1 de febrero, día de las elecciones, donde se definirá, por supuesto, el rumbo de Costa Rica para los próximos 4 años. Agradecerle, como siempre, a Dalia Aguirre, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches y, por supuesto, estén al tanto por medio de las redes sociales. Emanuel Ferrer, no se pierda tanto. No, claro que no. Aquí estamos de vuelta para los que ocupen y cuando quieran. La verdad, muchísimas gracias por invitarme. Perfecto, y gracias por supuesto a usted, que siempre nos acompaña. Es un gusto poderle llevar toda la información del tema político para que usted se forme un amplio criterio. Nos vemos la próxima semana.